El PSOE de Puerto del Rosario llevará propuestas a las instituciones majoreras para que se aplique en la isla la Ley de Memoria Histórica. El partido recuerda que en Fuerteventura hay evidencias que testimonian todavía la represión franquista. Para hablarnos de ello, hoy vísperas del 14 de abril, está con nosotros el secretario general de los socialistas capitalinos, Juan Jiménez. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el motivo por el que plantean ahora esta resolución? Bueno, antes que nada, nosotros procuramos emitir resoluciones sobre asuntos de interés para Puerto del Rosario, para Fuerteventura, en la medida en la que entendemos que hay ciertas carencias. Con respecto a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en Puerto del Rosario y por extensión en Fuerteventura, viene precedida por la evidencia de que desde que se promulgó la ley en diciembre del 2017 hasta hoy, con siguientes gobiernos centrales del Partido Popular, estos ejecutivos han ido dejando consecutivamente sin presupuesto esta ley, lo cual a efectos prácticos supone su práctica derogación efectiva, es decir, si tú tienes una ley aprobada pero no la dotas presupuestariamente, es como si no existiera. Bueno, pues esa ha sido la táctica del Partido Popular de aquí para atrás y hasta hoy, es decir, el ministro Montoro presentó un borrador de presupuestos la semana pasada y se vuelve a repetir No hay partida para eso. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que en aquellas comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular, obviamente, que han visto esta situación, se han visto han visto la oportunidad de promulgar leyes análogas a la Ley de Memoria Histórica, pues en sus comunidades autónomas. Tal es el caso de Canarias, de nuestra comunidad autónoma, que está pues prácticamente en vísperas de aprobar su propia Ley de Memoria Histórica. No obstante, hay una propuesta de nueva ley de Memoria Histórica de Canarias que cuenta, creo que casi con la aprobación de todos los partidos con representación en el Parlamento de Canarias. Y ya aterrizando en Fuerteventura, nuestra propuesta va encaminada precisamente a eso. Tengamos en cuenta que la aplicación de la Ley de Memoria Histórica a efectos, pongámonos ya en Puerto del Rosario, por ejemplo, prácticamente no necesitaría de presupuesto alguno, sino simplemente, puesto que donde mayormente se refleja la presencia de vestigios del franquismo, de la represión y de la ausencia de libertades que supuso el largo régimen de Franco, así como los prolegómenos al mismo, que fue la guerra civil, sobre todo en los últimos 2 años, pues produjo lo que aún se puede ver, sobre todo en Puerto de Rosario, en el municipio de La Oliva y en Antigua, aunque en el sur, en Gran Tarajal, se puede observar también algún ejemplo que aún pervive. Pero sobre todo en el norte hay aún presencia masiva. Ejemplos claros. En el callejero de Puerto del Rosario. Díaz Traiter, el acorazado Baleares. Es decir, suelen ser nombres de adalides del franquismo, generales sobre todo, o algún mando con grado inferior al generalato, o nombres de acorazados, o nombres de batallas, en fin, hay símbolos que se pueden apreciar en alguna parte de Puerto Rosario aún, relativos al franquismo, ¿no? Que creo que no le costaría nada al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, al Ayuntamiento de La Oliva, al Ayuntamiento de Antigua, a quien sea, aplicar la estricta cumplimiento de la ley, ¿no? Efectivamente, la ley de memoria histórica. Ese, en el fondo, es nuestra intención, no es otra. Y además, no es la primera vez que lo hacemos, ya hace un par de años, en 2016 concretamente, tras averiguar que Francisco Franco gozaba de la condición de presidente de honor del Cabildo de Fuerteventura,
presenté yo mismo una moción para retirarle esa condición. Yo no era consciente hasta ese momento, y yo creo que yo ni casi nadie, que eso era así. De tal manera que cuando nos enteramos, digo, no, esto no puede ser. Hay que cambiarlo. Aunque se pase cierta vergüenza momentánea, hay que cambiarlo. Y así se hizo. Pues yo creo que hay que ir refrescando un poco los preceptos de la Ley de Memoria Histórica en nuestra isla, en este caso, y cuando ya dispongamos de una ley de rango autonómico, en el que veamos cuál es su ámbito de aplicación, las herramientas con las que cuenta, pues adherirnos claramente a ella. Esa ley canaria complementaria por la que ustedes abogaban es la que ha dicho que están ahora, hay por lo visto consenso de prácticamente todos los partidos políticos y se va a promulgar. Efectivamente, sí, hay un borrador. ¿Hay alguna fecha prevista? No se sabe Eso todavía. ya el Parlamento de Canarias tiene su propio ritmo. También presentamos una moción en el Pleno del Cabildo de Fuerteventura hace poco menos de un año, en el que instábamos al Parlamento de Canarias a contar con las 2 universidades canarias y a los colectivos y asociaciones que, sobre todo en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria, donde tienen presencia, de familiares o descendientes de represaliados que estaban trabajando en un mapa de exhumación de fosas, pues que se contara con ellos también para la elaboración de esa ley. Me consta que antes de fin de año Canarias ya dispondrá de su propia ley de memoria histórica. Antes de fin de año. Sí. Y para el pleno del próximo lunes, de la semana que viene, a las 5 de la tarde, en el Cabildo, he presentado una moción que bueno, a mí me gustaría que se hiciera con carácter institucional, aunque, bueno, puedo entender que el Partido Popular a lo mejor no lo ve así. No lo sé, a lo mejor estoy siendo injusto con lo que estoy diciendo, pero bueno, al fin y al cabo se trata de buscar la aplicación de la ley y incluyo también otro aspecto, y es que me gustaría que en el currículo escolar canario se incluyeran los contenidos que expresa la Ley de Memoria Histórica, de tal manera que, tal y como en su día se hizo con la ley de... no recuerdo el nombre, de ciudadana, la ley... Participación ciudadana, no sé a cuál se refiere. No me acuerdo el nombre exacto. No El pasa caso es que era una norma de rango legal que trataba de incidir, me acordaré, en el buen tratamiento ciudadano, en determinadas prácticas que mejoran la convivencia entre nosotros. La ley de... No me acuerdo ahora, se me acaba de ir el santo al cielo, lo siento. Entonces, en la moción del próximo lunes buscamos también la posibilidad de que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, pueda entender que sería perfectamente válida la inclusión de los contenidos de la Ley de Memoria Histórica en el currículo escolar canario. Hacen ustedes también alusión al centro de internamiento de Tefía, que suponía, según denuncian, un campo colonia agrícola en el que se obligaba a realizar trabajos forzados a quienes osaban contradecir el espíritu del régimen. Reivindican una reposición del honor, estableciendo el justo tratamiento a familiares y descendientes de los represaliados, con una comisión de la verdad, si fuera preciso. ¿Será necesario, le pregunto? Se conoce algo acerca de lo que ocurrió allí en la colonia agrícola, tal y como se le conoce, que no dejaba de ser en el fondo un centro de reclusión de lo que en su día se entendió que era la ley de vagos y maleantes, ley que, por cierto, se promulgó en el año 33, en la Segunda República, pues con un cariz totalmente distinto al que adoptó en el año 1954, cuando ya el directorio de Franco incluyó a los homosexuales o a los desviados sexuales, como se les reconocía por entonces, que se entendía que eran educables y reconducibles. Pues el centro de Tefía, que creo que abrió las puertas en el año 55, un año después de que Franco cambiara la ley de
vagos y maleantes, o que en el fondo no tenía una penosidad esa ley del 33, sino que básicamente trataba de advertir a lo que por entonces se conocían como comportamientos erráticos, el vagabundeo, Pero no estaba ligado a la sexualidad en un no, por principio. entonces no, hasta el año 54. Estaba más ligado a una poca predisposición al trabajo, digamos. Sí, efectivamente, por decirlo de alguna forma elegante. al alcoholismo, es decir, a lo que no fuera productivo, por así decirlo. Pero no tenía penosidad. A partir del año 54 ya la ley incluye una serie de preceptos en los que entra la penalidad, ya se pena. Y tiene en cuenta también que lo que no era heterosexual no estaba bien. Y así, curiosamente, siguió hasta el año 70, en el que hubo alguna pequeña modificación. Y lo curioso es que esta ley, que en la práctica, durante la transición y los primeros años de la democracia actual, no tenía aplicación, se vino a derogar en el año 95. O sea, hace 4 días. Sí, hasta el otro día, curiosamente. Entonces, en el caso de Tefía, de la colonia agrícola, nosotros sí entendemos que en base a los testimonios que hemos ido conociendo, que se sabía en realidad lo que allí se hacía, pero no está recogido, no sí, está documentado quizá, ¿no? Pero como parece que se hacían trabajos agrícolas, aquello era una zona productiva, ¿verdad? Como que se dejaba, también había miedo, lógicamente, a denunciar lo que pasaba, pues se dejaba ir. Pero claro, ya no hay una constancia de lo que realmente sucedió, ¿no? Claro, efectivamente, pero la sensibilidad va cambiando, la formación de la gente va cambiando, en definitiva, la necesidad de reponer las dignidades y los honores, sigue estando, ¿no? Efectivamente. Entonces, del mismo modo que en algunas otras partes, sobre todo en Argentina, porque tengamos en cuenta que, a pesar de que no está muy extendido, la ley de punto final argentina tiene un enganche muy importante en España, sobre todo en Cataluña, puesto que los tribunales españoles han sido muy laxos y el gobierno, no te digo, ha sido muy, muy pasivo en esta cuestión. De hecho, ahora lo es. No sé si es porque es una ley socialista y al Partido Popular no le interesa, pero bueno, el caso es que tribunales argentinos se han prestado a servir a causas de este estilo en nuestro país. Y se les llama, pues, comisiones de la verdad, ¿no? Se crean comisiones para investigar, muchas veces son institucionales, otras veces, pues, sociales, con recursos que se procuran ellos mismos. Y bueno, en España, pues, está pasando algo, en Cataluña, pero poco más. Y entonces, ¿por qué no? El Parlamento de Canarias puede crear una comisión de la verdad o el Cabildo, si tuviéramos recursos para ello, no lo sé. Es una sugerencia, ¿no? En todo caso, lo de la Comisión de la Verdad está dentro de las declaraciones de intenciones de la propuesta de resolución, pero en la moción no se incluye de momento. En la moción del lunes del Efectivamente, Cabildo. Sí. Continuamos hablando de vestigios con Juan Jiménez, que es también consejero de Cultura, como ustedes saben, del Cabildo de Fuerteventura, una institución a la que la Coordinadora Montaña de Tindaya ha pedido en reiteradas ocasiones que cumpla con la Ley de Patrimonio de Canarias. Hace pocas fechas, parte de los grabados rupestres prehispánicos de la montaña de Haifa aparecían cubiertos por una bandera española pintada sobre la roca. A pesar de que esta estación está catalogada como bien de interés cultural, lo cierto es que no tiene delimitado su ámbito de protección. Así lo denuncia la Coordinadora Montaña de Tindaya. La coordinadora también critica que han solicitado al Cabildo la limitación en repetidas ocasiones y le pide que cumpla con lo dictaminado por la Ley de Patrimonio de Canarias. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, vamos a ver. De entrada, tenemos que condenar, ¿no?, este atentado a un bien de interés cultural como es un grabado rupestre en la montaña de en medio, que se conoce, en la montaña de Haifa, muy cerca de aquí, en Tejuate, que aunque se vino a conocer poquito antes de Semana Santa, hace poquitos días, sí. Hace unos 15 días o aproximadamente, lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta desde cuándo llevaba aquella pintada allí. No se tiene constancia, claro. Pintada
en la que se representa pues, una bandera española, ¿no? Una enseña, que está claro que se ha hecho de manera deliberada para hacer daño. Es decir, nadie sube con 2 sprays a lo alto de una montaña y se le ocurre pintar una bandera. Está claro que quien lo hizo... ¿Pero qué busca? ¿Cuál es el objetivo? Quiero decir, dañar, porque una bandera la puede pintar en otro lugar. En cualquier sitio, sí, ¿no? pero un grabado rupestre pues tiene su miga. Efectivamente, sí. Encima, pues, se hace de manera animosa, ¿no? Pues sí, con ánimo de generar un cierto daño, en este caso al patrimonio de todos. Al grabado. Lo que vengo diciendo de un tiempo a esta parte, bueno, que conste que lo que comenta la plataforma Salvar Tindaya, creo que se llama, Montaña de Tindaya, está muy bien. Entiendo que tengan cierta sensibilidad al respecto, como la tenemos todos. ¿Qué ocurre? La Ley de Patrimonio Histórico de Canarias establece que el Gobierno de Canarias y los cabildos tienen ciertas competencias en la protección de los bienes de interés cultural. En este caso, pues los yacimientos arqueológicos. El Cabildo de Fuerteventura hace uso de los recursos que tiene, en este caso del Cuerpo de Vigilantes de Medio Ambiente, que también tienen atribuidas competencias en vigilancia de los yacimientos arqueológicos en este caso. Aún así, nosotros entendemos que es insuficiente. Nuestra isla es muy larga, es muy extensa y gran parte del patrimonio arqueológico de nuestra isla, pues mucho se encuentra a cielo abierto, pero otro está en el subsuelo o en cuevas. No es tan evidente. O en la cima de ciertas montañas o montes que para el que no es fácil acceder, no es muy fácil, hay que tener cierta prestancia o ánimo y ganas de subir a algunas cumbres para poder observar los grabados podomorfos que que los prehispánicos, los majos, los solían ubicar precisamente en zonas escarpadas o de difícil acceso, porque es donde tenían mayor resguardo o desde donde podían, desde esas zonas elevadas, llevar a cabo sus ritos, digamos, religiosos, por así decirlo, sus ritos mágicos, en combinación con esos elementos artísticos o de expresión que ellos tenían, que eran los grabados podomorfos o rupestres. Digo lo siguiente por lo que quería comentar anteriormente. Hay un protocolo establecido a la hora de comunicar un hallazgo, un daño como este, cualquier cosa en relación al patrimonio histórico que un ciudadano, una ciudadana tenga o encuentre o tenga la experiencia que sea con ello. Y es, por un lado, avisar al Cabildo o al SEPRONA, que es el Servicio Rural de la Guardia Civil. Esas dos vías, puesto que la manipulación de alguno de los elementos que pueda encontrar podría generar un daño no voluntario, pero tiene que estar en manos de un especialista, de alguien que esté acostumbrado a manipular este tipo de cosas. Lo mismo ocurre con el grabado que hemos encontrado o que se ha encontrado en la montaña en medio, o lo que en su día se encontró en la montaña. Sol de Tejate, en la montaña Tindaya, Risquetes, sí. Son muchos los que han estado afectados. Esos 4, sí. Aunque no todos son de la misma naturaleza y característica. Por ejemplo, en el Sol de Tejate, cualquiera que no sepa que allí hay un yacimiento arqueológico, no tiene manera de entenderlo. Aquello, no sé si usted ha estado allí, pero aquello es una mega estructura lítica, o sea, son grandes círculos concéntricos hechos a base de muchas piedras, y que cualquiera que no sepa que allí hay una estructura que solo se puede ver desde el cielo, desde una situación elevada, no es capaz de advertirlo ni de apreciarlo. El ojo humano no tiene esa capacidad. Cualquiera que vaya por ahí dice, esto es un pedregal, así de claro. Pero claro, lo ves desde arriba y dice, aquí hay algo. Sí. Entonces, lo que ocurrió con el Sol de Tejate, puesto que se menciona, no era mi intención entrar aquí, es que en su momento el Ayuntamiento de La Oliva concedió una licencia al dueño de la parcela, que es un ganadero de Las Ares,
para explotar agraria o ganaderamente la zona. El Cabildo requirió al Ayuntamiento a que dejase sin efecto esa licencia, puesto que obviamente se había detectado que ahí había un yacimiento de una importancia relevante. Y la situación está ahí, en este momento, parada. Los risquetes es quizás el ejemplo más doloroso, puesto que no habiéndose registrado que había un grabado en esa zona, Red Eléctrica de España fundó muy pegado a un grabado. No está afectado, parece ser, pero sí es verdad que está muy prácticamente, cerca, sí, prácticamente al lado, encima. una torreta. Lo de Tindaya, afortunadamente, se ha podido restablecer, puesto que era una pintada muy efímera y los pigmentos y colores que se utilizaron eran fácilmente diluibles, y la empresa que hizo o iba a hacer la restauración prácticamente desistió, puesto que unas lluvias posteriores a esa pintada, que venían a escribir algo así como I love you, algo en inglés, desapareció. Y nuestra intención, después de haberlo denunciado al Seprona, es que pase lo mismo con lo de la montaña de medio, con la montaña de Haifa. Y esperemos que cale el mensaje, al menos institucional, de que tenemos que ser conscientes de la necesidad de preservar y conservar el legado patrimonial que se nos ha... ¿Y se ha llevado a cabo alguna acción para tratar de evitar este tipo de comportamientos? Hablaban también desde la coordinadora necesidad de concienciación, centros educativos. ¿Se está haciendo algo? Sí, sí se está haciendo. De hecho, llevamos durante varios meses, ya se ha terminado y vamos a reanudarlo, con charlas en centros educativos de secundaria de la isla sobre qué es la arqueología, cuáles son los yacimientos protegidos y conocidos, porque hay muchos que no se conocen aún en Fuerteventura, de manera que los chavales de 15, 16, 17 años tengan un conocimiento exhaustivo o fehaciente de cuál es nuestro patrimonio y de la necesidad de preservarlo y al menos no dañarlo, de manera que se pueda legar en las mejores condiciones posibles a las generaciones venideras. Nuestra intención es seguir trabajando ahí, seguir trabajando con las publicaciones, incrementar el cuerpo de vigilantes y una cosa que usted mencionó al principio y que me gustaría hacer hincapié en ella. Cuando hablamos de circundar, delimitar un yacimiento, un bien de interés cultural, se establece un debate acerca de, por un lado, si eso obviamente protege mejor el bien, que creo que sí, por razones de sentido común, pero por otro lado puede suponer un acicate, un efecto llamada, por lo visual, por el impacto visual que supone, hacia ese bien. O, por el contrario, establecer una marca que es un cartel que advierta, que avise de que se está ante la proximidad de un yacimiento y que se deba tener cuidado. Yo creo que esa es quizás la alternativa más viable o mejor, creo yo. Ustedes están barajando hacerlo. Sí, tenga usted en cuenta que en Tindaya, por ejemplo, hay un cartel más grande que este estudio. Se ve a más de 100 metros de distancia. Sin embargo, siempre hay alguien que, sin contar con el permiso preceptivo para poder subir, bueno, pues lo hace. Alguien me decía el otro día que tendríamos que ser más tajantes, advirtiendo de las posibles penas o multas que acarrean el poder subir a Tindaya, a la montaña de Tindaya, al menos de momento, sin un permiso preceptivo. Como que la gente le da igual lo que diga el cartel, salvo que le aprieten el bolsillo, y permíteme la expresión, pero es que a veces hay ocasiones en las que determinadas personas solo atienden a la posible bueno, pena. Puede ser una manera, ¿no?, de evitarlo ser. Y de proteger el patrimonio. Sí, yo creo que sí, que creo que es una medida coercitiva.
A lo mejor habrá que hacerlo así, no lo sé. El caso es tratar de buscar maneras de seguir protegiendo. Miren lo que ha ocurrido en Lanzarote, que se ve desde cientos de metros unas pintadas en blanco en un bien protegido. O lo que ha pasado en Gran Canaria en alguna ocasión, en Fuerteventura también viene ocurriendo. Tenemos 4 ejemplos últimamente. No sé qué ocurre. Poca conciencia. Sí, desde luego que empezando por ahí. Efectivamente. Esperemos que cale, ¿no? la necesaria conciencia ciudadana. En las campañas también que ustedes están haciendo. No puedo despedirlo sin hablarlo. Hemos hablado de la montaña de Tindaya. ¿Cómo está el proyecto? ¿Hay proyecto? ¿Qué va a ocurrir? ¿Sabemos algo? ¿Sobre el proyecto de Eduardo Chillida? De Chillida, sí. ¿Están en stand-by? Yo, sinceramente, no manejo información. Yo no formo parte del patronato del proyecto, como lo llaman, proyecto de la montaña monumental de la montaña de Tindaya. Desistí en su momento de formar parte de ese patronato por razones que yo creo que son de dominio público. ¿No está usted a favor de esa? No. Hasta donde sé, no ha habido ninguna empresa interesada, sobre todo porque los plazos que se venían manejando ya se han sobrepasado y no se ha conseguido que nadie se interese, al menos de manera evidente y por las últimas conversaciones que he mantenido en el Cabildo, para realizar y luego explotar esa obra. Hasta donde yo sé, esa es la situación. Calma chicha por el momento. De todas maneras, dentro de poco entramos prácticamente en un periodo preelectoral, luego la campaña, y siempre ocurre que sale, que de repente el asunto de Tindaya, como algunos otros, ¿no? No sé, no lo sé. No podíamos hablar de patrimonio y no hablar de montaña de Tindaya. Claro. Yo creo que la magnitud económica de ese proyecto, la incertidumbre acerca de la ejecución de la obra de ingeniería que supone, ha establecido ciertas cautelas, ¿no?, en posibles inversores. No sé si vio usted un documental de investigación de unos periodistas tinerfeños, no recuerdo el nombre del documental, en el que venía a entrevistar a una serie de personajes relacionados con la historia de la idea, con la historia del proyecto de Chillida, y entrevistando en Madrid a Luis Chillida, el hijo de Eduardo Chillida. También artista. Sí, creo que es artista. Y al ingeniero, a Fernández Ordóñez hijo, ellos no tenían claro o plenas garantías de que la cúpula pétrea de la montaña fuera a resistir la presión, el peso. Cuando tú tienes... Sí, se hablaba de ciertos ingenios, ciertos artilugios por medio de la tensión de hilos de acero, pero es que es todo un poco inseguro, por así decirlo. Yo lo veo así. Por tanto, mucha información no tengo, lo cierto es eso. Gracias, consejero, por haberse también mojado. Yo sé que es un aspecto un poquito conflictivo para usted y le agradezco su sinceridad una vez más. Muy bien, un placer. Muchísimas gracias por haber estado y bueno, continuaremos hablando de grabados, de patrimonio y otras acciones. Gracias. Cuando usted quiera. Gracias. Hayamos muerto al soldado.